Corresponde a la explicación específica de lo que es la actividad que les dejé en plataforma Cian. En este video les voy a más o menos a dar un bosquejo de cómo deben responder los 3 puntos de lo que es la última actividad del módulo, para los que tienen módulos, la última actividad, y también es la última actividad para los que están trabajando con plataforma, obviamente. Entonces, para los que tienen módulo, esto corresponde a la actividad número 8, que es la última actividad. Bien, en el primer punto de la actividad, ustedes van a desarrollar un punto de falso y verdadero. Obviamente, ese punto de falso y verdadero tiene que ver mucho con los conceptos que vimos y con la aplicación de la lógica, ¿cierto? Debemos leer muy bien los enunciados que están ahí en ese primer punto, porque al leerlo podemos caer de pronto en pequeñas trampitas, porque por lo menos debemos conocer específicamente la definición de un triángulo equilátero. Sabemos que un triángulo equilátero es aquel que tiene sus 3 lados iguales y sus 3 ángulos iguales. También, para contestar esa pregunta, debo tener claro el concepto de congruencia, sabiendo que la congruencia tiene que ver con la igualdad de las medidas de los lados entre 2 triángulos o 2 figuras cualquiera que se estén comparando, y también deben tener igualdad o congruencia en los ángulos, ¿verdad? La medida de los ángulos. Entonces debemos leer muy bien antes de contestar el falso y verdadero. En el segundo punto de la actividad número 8 nos hablan de que encontremos un valor de una incógnita dada dentro de alguna de las medidas de los lados, teniendo en cuenta lo que vimos, ¿verdad? Los conceptos que hemos visto. En ese ejercicio 2 se plantea más o menos así, parecido a este. Hay 2 triángulos y me hablan de que son congruentes. Recuerden que el símbolo de congruencia que estamos utilizando son estas líneas, aunque por lo general se usa así, ¿no? 2 líneas y una línea curva por encima, ¿no? Congruencia. Entonces me dicen que el triángulo RST, el triángulo RST, las letras corresponden a los puntos que identifican los vértices del triángulo. El triángulo RST, vamos a escribirlo mejor para que se vea más simpático. Triángulo RST es congruente con el triángulo OPQ. Entonces me indican que es congruente. No voy a hacer ninguna demostración, el ejercicio no consiste en demostrar, más bien consiste en identificar un valor de la incógnita partiendo de que la hipótesis de que los triángulos son congruentes ya está demostrada. O sea, no voy a demostrar nada, simplemente voy a calcular el valor de una de las incógnitas. Entonces, entendiendo esto, voy a identificar primero cuáles son los lados correspondientes. En este caso, si podemos analizar el triángulo RST, es muy parecido al triángulo OPQ. Si me dicen que son congruentes es porque ellos tienen igual medida en sus lados, ¿verdad? Y que sus lados son correspondientes entre sí. Entonces vamos a ver cuál es correspondiente a cuál. Me doy cuenta, ¿verdad?, que hay unos ángulos un poco más cerrados y otros un poco más amplios. Yo podría decir que este triángulo es congruente con este y que los lados correspondientes entre sí serían SR con PQ, el lado OQ, que es un poco más largo, con el lado ST, y el lado RT con el lado OP. Para mí esos son a simple vista los lados correspondientes entre sí, que tienen igual medida y que se encuentran ubicados en distintas posiciones en los triángulos ahí planteados.
Bien, pero eso no tiene relevancia. Lo relevante es, porque la pregunta es, ¿cuál es el valor de la incógnita? En este caso la incógnita es la Y. ¿Cuánto vale Y? El valor de Y. Entonces, sabiendo que RS es correspondiente con PQ y que si el triángulo RST es congruente con el triángulo OPQ, entendiendo y demostrando y sabiendo que son por el criterio lado, ¿verdad? Son congruentes también los lados RS y el lado PQ, identificando que en ellos no voy a colocar triángulo, voy a colocar lado o segmento. RS es congruente con el segmento PQ. ¿Sí? Para nombrar segmento debo colocar una rayita encima de las letras. Entonces, si el triángulo RST es congruente con el triángulo OPQ, entonces en consecuencia el lado RS, que es correspondiente al lado PQ, también será congruente con el lado PQ. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen igual medida, es decir, que Y menos 5 es igual a 5Y. Sabiendo esto, entonces puedo identificar el valor de Y planteando una ecuación. Entonces, como RS es congruente con PQ, entonces Y menos 5 es igual a 5Y. Lo que debo hacer es despejar el valor de Y. Paso el valor de 5Y a este lado del igual y paso el valor de menos 5 al otro lado del igual, con la idea de que me queden todos los coeficientes que tengan, todos los valores que tengan Y me queden a un solo lado de la igualdad. Entonces, haciendo el cambio, invirtiendo en la posición de los valores, me quedaría que Y menos 5Y es igual a 5. Se invirtieron los valores. El 5Y pasó a este lado a acompañar la Y y el menos 5 pasó al otro lado. Como cambiaron de lados dentro de la igualdad, cambiaron de signo. El 5Y que estaba positivo pasó a este lado negativo y el menos 5 que estaba negativo pasó al otro lado positivo. Hago la resta, esto me va a quedar como menos 4Y igual a 5. Entonces, Y es igual a menos 5 cuartos. ¿Qué pasó ahí? El 4 que estaban multiplicando ayer, recuerden que cuando tenemos un coeficiente acompañando una letra, la operación que entre ellos están haciendo es una multiplicación, puesto que no hay signo entre el 4 y la Y. Entonces, sabiendo que el menos 4 está multiplicando, al despejar Y, recuerden que despejar es tratar de dejar sola la variable a un lado de la igualdad. Entonces despejo Y y me queda que menos 4 pasa a dividir, por lo que acá estaba haciendo una multiplicación. Entonces el valor de Y es menos 5 cuartos. Ustedes pueden dejarlo expresado. En el ejercicio que yo les coloqué no aparece Y sino X. Y obviamente no aparecen estos valores sino otros valores. Lo que deben hacer es despejar la ecuación partiendo de la idea de que son triángulos congruentes. Bueno, en el último punto de la actividad de geometría, ya no me hablan de congruencia, sino de semejanza de triángulos. Me dicen que hay dos triángulos que son semejantes. ¿Qué quiere decir eso? Que los triángulos no van a tener las mismas medidas en sus lados, probablemente sí en sus ángulos, pero no en sus lados. Se dice que en este tipo de ejercicios lo que debemos hacer es encontrar el valor de aquellos lados que no nos dieron su medida. En este caso, aquí hay dos lados sobre los cuales no tenemos medida, que son el lado MO, ¿verdad? Y el lado MN, ¿no? El lado MN no tengo medida de esos lados. De pronto en el ejercicio no aparecen los triángulos nombrados sus vértices. Si usted quiere le dan nombre a los vértices, les coloca una letra cualquiera. Yo aquí les coloqué FGH, MNO. Si no, pues puede dejarlo así y resolverlo directamente. Le coloqué letras, era para darle una identificación y para demostrarle cómo se escribe o cómo es la escritura de que un triángulo es semejante al otro. Entonces, si este triángulo más grande es semejante a este pequeño, entonces la forma de identificarlo es diciendo el triángulo FGH, nombro las letras de los vértices, es semejante
utilizo la línea curva para indicar semejanza a el triángulo MNO. Entonces, sabiendo que ellos son semejantes y partiendo de que es así, es una realidad, ¿verdad? Es una hipótesis comprobada que estos señores son semejantes, entonces yo aplico el teorema fundamental de la semejanza de triángulos, que dice que tiene que haber proporcionalidad entre todos los lados para que los triángulos sean semejantes, obviamente entre los lados correspondientes. Entonces aquí a simple vista yo puedo decir que el lado NO es correspondiente con el lado GH, que el lado MN es correspondiente al lado FG y que el lado FH es correspondiente al lado MO. Entonces, si son correspondientes, deben guardar proporcionalidad entre sus medidas. Entonces, cuando se habla de proporcionalidad, tiene que haber una razón entre cada uno de los lados correspondientes y esa razón debe ser igual una con la otra. ¿Qué quiere decir? Que si yo divido el valor de la medida del triángulo más pequeño entre la medida del lado correspondiente del triángulo más grande, me debe dar lo mismo. Entonces, si yo divido 3 entre 7 o 3 sobre 7, o se lee 3 a 7 también, 3 a 7 es igual a MN a 21, MN a 21, y también es igual a MO a 14, MO, es decir, la medida que hay entre M y O con el valor de 14 del triángulo más grande. Lo que estoy diciendo ahí es que si yo divido las medidas de cada uno de esos lados correspondientes, me debe dar siempre lo mismo, porque ese es el teorema fundamental de los triángulos, ¿verdad? De la semejanza de los triángulos. Bien, entonces, partiendo de la idea de que son semejantes, entonces la semejanza de triángulos implica esto. Entonces, a partir de ahí empiezo a despejar los valores que no tengo. ¿Cuáles valores no tengo? MN y MO. Entonces, comparo independientemente cada una de estas proporciones con la única que tengo, que es 3 sobre 7. Entonces, MN es igual. ¿A qué es igual MN? A la única proporción que tengo. Esta de aquí, 3 sobre 7. 3 sobre 7 multiplicado por el valor de 21, que es el correspondiente al lado en el otro triángulo, de la medida correspondiente del otro triángulo. Entonces, MN es igual a 3 por 21, 63. Dividido entre 7, ese sería el valor de MN. 63 dividido entre 7, a 9, ¿cierto? A 9. Entonces, MN vale 9. Ahora, ¿cuánto vale el otro valor desconocido, que es MO? La medida de este lado, MO. Entonces, MO va a ser igual a la misma proporción, la única que me dan, 3 sobre 7. Fueron los únicos dos valores correspondientes en esos triángulos que me dieron, multiplicado por el valor 14, que es la medida correspondiente en el otro triángulo, a MO. Entonces multiplico 14 por 3, entonces MO es igual, 14 por 3, 4 por 3, 12, 42, ¿verdad? 42 dividido entre 7, eso es igual a 6. ¿Qué quiere decir? Que el valor de MN es 6 y el valor de MN es 9 y el valor de MO es 6. Son medidas correspondientes y semejantes y proporcionales a las medidas del otro triángulo semejante.